Hemos contemplado los consejos evangélicos de la virginidad consagrada, que es lo que nos vincula a la persona de Jesucristo, sea en la unión mediata con el Señor Jesús como esposo único, en el sacramento del matrimonio, o en esta unión no sacramental, precisamente por ser inmediata, que no es sacramento y por eso perdura en la vida eterna este modo de unión con Jesucristo, al que en el cielo están llamados todos los bautizados. Hemos contemplado el consejo evangélico de la pobreza, que no tiene ningún sentido si no es como expresión de nuestra relación filial con el Padre y de nuestra relación esponsal con Jesucristo, nuestro único tesoro. En definitiva, en la pobreza no se renuncia a nada, como en la virginidad consagrada no se renuncia a nada. Sería bastante miserable definir los consejos evangélicos por aquello a lo que se renuncia y no por el tesoro que uno ha encontrado, por la maravilla que es vivir de Jesucristo o para Jesucristo, unidos inseparablemente a Él. Por esto ahora contemplamos el consejo evangélico de la obediencia, que, como he dicho de los otros dos consejos, implica sobre todo la contemplación de la persona de Jesús, porque no participamos de otra cosa que de la pobreza de Cristo, de la castidad, de la virginidad consagrada, celibato de Jesucristo, que es el estado en el que el Hijo del Hombre ha querido, ha elegido, ha sido llamado a vivir su misión salvífica en la tierra. Participamos ahora de la obediencia de Cristo. Lamentablemente, si vivimos en la carne, solo que nos anuncien de que hoy el tema es el de la obediencia, pues uno parece como que le acaban de echar el balde de agua fría, que le acaban de poner un yugo pesado en el hombro y bueno, pues hoy nos toca la obediencia, pues ¿qué le vamos a hacer? Que nos amarguen la vida, que ya mañana nos hablarán de otra cosa. Yo creo que y yo estoy seguro que eso no es la actitud de ustedes, pero que a mucha gente le pasa. Pero yo lo que pienso es que hay tres palabras que es criminal, es horrible ver cómo se divorcian una de la otra cuando van siempre intrínsecamente unidas, que son amar, ser libres y obedecer. Solo obedece, que no consiste simplemente en hacer lo que me mandan, porque eso también lo hace un ateo, un pagano y un soldado, sino expresión de amor, expresión de libertad y expresión de entrega. Solo quien ama obedece. Solo quien es libre puede obedecer. Solo quien es libre ama y obedece, etc. Se implican, se exigen mutuamente. Son como si fueran palabras perfectamente intercambiables. Tan es así, hermanas, que si ustedes lo piensan, así es como aparece en los evangelios. Nosotros, ¿por qué fuimos redimidos? ¿Por el amor de Jesucristo o por la obediencia de Jesucristo? Cuando dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es que es lo mismo. La causa de nuestra redención es la obediencia de Cristo y la causa de nuestra redención es el amor de Jesús. Por eso al evangelista le da igual decir que fue por obediencia o que fue por amor. Y luego también dirá, nadie me quita la vida, el Hijo del Hombre la entrega libremente. Qué curioso, para hablar de su muerte, para hablar de la redención, amor, libertad, obediencia. Yo me siento cada vez más evangélicamente libre detrás de estas rejas, precisamente porque he sido llamado
a este consejo evangélico? ¿Siento que me han quitado algo o siento que me han regalado la libertad? No se habla del pecado como esclavitud, y no es la esclavitud supuestamente lo opuesto a la libertad. Si cuando hacíamos lo que nos daba la gana era cuando éramos menos libres. Si de lo que tenemos todos conciencia, a menos que seamos la reencarnación de la Virgen María, es que hemos usado muy mal nuestra libertad, a lo mejor antes de venir al monasterio. Qué poco libre era y qué poco amaba, precisamente porque no obedecía, porque hacía lo que me daba la gana. Un animal se deja mover por sus instintos, no es libre porque corretea por ahí, sin ir sujeto a una correa. Entonces, se entiende tan mal esto que yo les puedo asegurar que no todas las comunidades en las que he dado estas mismas charlas, con estos mismos temas, con estos mismos papelitos, tienen que ustedes ver las caras de las monjas, tienen que ver las caras de las hermanas. O sea, creo que por educación me dejan terminar los ejercicios. Es que ha sido abolida la palabra superior. Me acuerdo dando ejercicios en una comunidad en otro continente a las salesianas, una labor preciosa y las mujeres estupendas. Pues, superiora, no es la superiora, es la animadora de la comunidad, animadora. Pero usted, con lo vieja que es, necesita que alguien que la anime. Bueno, pues porque no saben qué palabra inventarse, porque en su infantilismo, en su falta de madurez, y además no es un insulto a las hermanas, porque es una falta de inmadurez institucional. O sea, es la institución la que ha cambiado la palabra, no esas 4 mujeres o 6 o 12 que tenía yo delante. Pero al punto de cambiarlo en las constituciones, en los estatutos de una congregación. ¿Cuál es el problema? No, es que somos todas iguales, es que ya somos maduras, es que tendrá que ver una cosa con la otra. Aparte de que, permítame, que si eso le agobia a usted tanto, me está haciendo usted una clarísima confesión de su inmadurez. Es un atentado a la libertad personal. ¿Ven? El conflicto. Es una intromisión. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Pues no discutir con esas pobres mujeres que no son más que víctimas de una institución, de unas corrientes, de unos pensamientos que lamentablemente casi siempre vienen de cabecitas de curas que se pasan la vida diciendo a las monjas lo que tienen que hacer y pensar, como si no pudieran pensar por ellas mismas, lo que aprenden en universidades, etcétera, en charlas, en libros, en conferencias, que la mayor parte de las veces son impartidas por varones, tristemente. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Pues simplemente contemplar a Jesucristo. O sea, todo este lenguaje de siervo, el siervo de Yahvé, no he venido a ser servido sino a servir, pues ¿qué es un servidor? Pero fíjense a dónde repugnará esto, que hasta en la mismísima anunciación de nuestro Señor Jesucristo se ha sustituido la palabra esclava, pues no sé, por la colaboradora, por la sierva, por la doncella, no sé, unas cosas rarísimas, pero porque nos repugna la palabra esclavo. Cuando resulta que la mayoría de nosotros, yo no me incluyo, porque yo he tenido la mala suerte de ser una excepción, la mayoría de la gente nunca ha conocido un esclavo. Yo sí he conocido esclavos, pero la mayor parte de la gente no tiene ni la menor idea de lo que es un esclavo. En aquel tiempo era lo más normal del mundo tener esclavos. San Pablo habla de cómo se deben de comportar los esclavos. Entonces, toda esta sensación de yo, ¿quién soy yo? No tengo derechos delante de Dios. Yo cuando contemplo a la persona de Jesucristo, ¿qué es lo que veo? El Hijo no hace nada por su cuenta.
solo hace lo que le ve hacer al Padre. Hágase en mí tu voluntad. He venido a cumplir el plan del Padre. Y le repugna que alguien quiera interrumpir el plan del Padre en su vida. No es por un acto de obediencia radical que empieza la historia de la salvación en Abraham. Y vamos, que si hay una historia en la Biblia incomprensible, es la de este pobre hombre. Porque ya podía haberlo diseñado de otra manera la subida a la montaña. Padre, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Dios proveerá. Entonces, en la fe de Abraham, el problema de la obediencia de muchas personas, hermanas, como el problema de la castidad, como el problema de la pobreza, muchas veces atacamos los síntomas, que tiene problemas de castidad, tiene problemas con la pureza. Muchas veces no tiene problemas con la pureza, tiene problemas con la fe. Y de la misma manera hay mucha gente que no es que tenga problemas con la obediencia, tiene problemas de fe, que no soy capaz de reconocer el plan de Dios en esto que me está ocurriendo. Por eso decimos que en el acto de obediencia de Abraham, y también le llamamos nuestro Padre en la fe. Es decir, hay una relación intrínseca entre las virtudes teologales y los consejos evangélicos. Si no están edificados sobre los consejos evangélicos, se edificarán sobre lo que mandan las constituciones. ¿Qué pasa en una congregación, hermanas? Cuando suficientes hermanas dejan de cumplir las constituciones, pueden estar seguros que si no es en el siguiente capítulo, dentro de 2 capítulos cambian las constituciones. Ya lo verán. Cuando suficientes personas poquito a poco dejan de hacer una cosa, grande o pequeña, y eso más o menos se va consintiendo en la congregación, y yo no tengo ni idea de cómo es la vida de ustedes, estoy harto de verlo, sobre todo en congregaciones de vida activa. Al final, las constituciones se adaptan a lo que se está viviendo en ese momento en una congregación. Pero primero viene la desobediencia a las constituciones. O no, a lo mejor ni lo llamo desobediencia, simplemente no hacer lo que dice la letra del libro. Cuando se deja de hacer lo que está escrito en la letra del libro, se acaba cambiando el libro, porque es más fácil cambiar el libro que las costumbres de 30, 40 o 5.000 hermanas. Entonces, es una vida de fe, es una vida teologal, de fe, de esperanza y caridad, está en el fundamento de la vida. ¿Cómo entra el pecado en el mundo? Por la desobediencia. Ahí está la clave de todo. ¿Y por qué desobedece Adán y Eva? Porque no se fía. Fía viene de fe. Porque no. Hay dos. No se fía, no confía. Si yo sé de quién me he fiado, quiere decir que sé en quién he puesto mi fe. Cuando desaparece la confianza en una persona, no queda nada. Hermanos, cuando un marido deja de confiar en su mujer, ahí ya no queda matrimonio ninguno. Cuando una mujer no confía en su marido, es imposible que se amen esas dos personas. Le quiero mucho, pero no confío en él. Pues no le quiere mucho. Cuando una hermana deja de confiar en su superiora, ahí no queda nada de obediencia. A lo mejor tiene todas las razones del mundo para desconfiar, ¿eh? Ojo. No confíe. Si es que no confío en usted. O puede ser al revés, evidentemente. Es la superiora la que no confía en una hermana. Es que no te puedes fiar de ella. Ahí no queda nada. Se han roto todas las relaciones comunitarias. No hay comunidad si no hay confianza. ¿Y por qué a los padres no sé cuántos no les dan más responsabilidad? Porque no te puedes fiar de ellos. Pues ¿para qué los ordenas?
Hombre, puede que una persona deje de merecer confianza después de la profesión religiosa. Entonces, en el fundamento de la obediencia de Cristo está la radical confianza de Jesús en el Padre. Yo me fío, porque miren, que perdamos la confianza en unos, en otros, cuando todos decimos en la misa, he pecado mucho, todavía uno puede comprenderlo. Pero cuánta gente que decimos, lo decía hoy en la homilía, que podamos estar haciendo montones de oraciones, en el fondo no me fío de Dios. No me fío. O sea, tenemos un vocabulario religioso, que si la divina providencia, que tenemos un vocabulario precioso, de lo más pío. Pero usted de verdad se fía radicalmente. Esta confianza absoluta, ciega en la persona del Padre. Entonces, en el fundamento del consejo evangélico está la confianza de Jesucristo en el Padre. Se fía radicalmente de Él. Y nunca aparece Jesús, nunca jamás, sustituyendo en su vida, en su ministerio público, nunca aparece sustituyendo su relación con el Padre por su confianza en otras personas. Nunca la sustituye por los apóstoles, nunca la sustituye por la Virgen María, nunca la sustituye por nadie. Nadie en el corazón de Cristo ocupa su confianza en el Padre. Es impresionante, es maravilloso. La obediencia de Cristo es literalmente el ser engendrado desde toda la eternidad, lo dice el credo, engendrado, no creado, es ser engendrado eternamente en el seno del Padre. Es ese acto de obediencia permanente el que da la vida, el misterio de la encarnación, el salir Jesucristo hacia afuera, es una manera obviamente muy imperfecta de hablar, lo que hace que la Trinidad inmanente pase a ser la Trinidad económica, es precisamente este envío. Por eso es el único misionero, es el único enviado. Yo no vengo por mi cuenta, he sido enviado por el Padre para cumplir el plan del Padre, no el mío. La obediencia de Jesucristo, que es la causa de la salvación del mundo. Así, recuerden las palabras de Romanos 5:19, como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, el nuevo Adán, todos serán constituidos justos. El hombre se perdió y se destrozó en la desobediencia. Y ahora, obedeciendo a Cristo, reencuentra el camino de la salvación. Por eso, en Hebreos 5:9, Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. No hay redención, no hay salvación, no hay santificación que no sea expresión de mi radical abandono y confianza, obediencia a Jesucristo. Él es el Hijo, el nuevo Adán, que obedece a Dios siempre, que ha venido, recuerden cómo en los días de su tiempo en la tierra, con gemidos y con llanto, es obediente. Dice literalmente que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea que yo me desnutro espiritualmente cuando dejo de obedecer, cuando interrumpo el flujo de la vida, del alimento, que es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. En 5:30 de San Juan dice que piensa según el Padre quiere, que no tiene ideas propias, que no tiene pensamientos autónomos, independientes, que no tiene un plan,
que obra según la voluntad del Padre. Eso ya las citas son interminables. Es decir, toda la fisionomía existencial de Jesucristo es siempre filial. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. ¿A qué han venido ustedes al monasterio? ¿A agradar al Señor? ¿A hacer lo que le agrada? ¿Ustedes saben lo que le agrada en cada momento? Pues algunas veces lo sabrán y otras veces no tienen ni idea, pero para eso se lo dicen. El que no lo sabe es uno mismo. Y precisamente por esta radical obediencia al Padre, obedecen a José y a María. Miren que se nos dicen poquísimas cosas de su infancia. Pues de lo poquito sabemos es que pasó, échenle 18 años, más 12, que bajó con ellos a Nazaret y les fue obediente. ¿A ustedes no les ha pasado nunca que la superiora no les entiende? Es que no me entiende. Pues saben lo que dicen los evangelios y ellos no entendieron. ¿Tú sabes lo que es ser el Hijo de Dios obediente a un hombre y a una mujer que no entienden? Pues ahí lo tienes, la superiora que no me entiende. Ustedes han oído un diálogo más absurdo entre una madre y un hijo que la conversación en el templo, que además me da muchísima rabia cuando dicen el niño perdido y allá, ¿cómo que perdido? El niño no se perdió nunca, la que se perdieron fueron los padres. El niño estaba exactamente donde tenía que estar y nunca pidió perdón por los 3 días, y siempre me gusta añadir y noches, porque ninguna madre busca un hijo que ha perdido de 9 a 5, porque lo estuvieron buscando durante 3 días. No, chico, ¿qué te costaba decirles que te ibas a quedar en el templo? Digo, que se hubieran quedado contigo, ¿no? Pues no. Es completamente incomprensible esa escena de la vida de Jesús. Y miren que nos cuentan pocas cosas, no podían haber contado algunas cosas donde quedaran mejor los pobres José y María. Una conversación tan absurda, hermanas, que está hecha de 4 preguntas y ninguna respuesta. Vas a ver a tu superiora y te pregunta 2 cosas. Tú no le contestas nada y le haces tú 2 preguntas a ella. Pues ya verás tú qué conversación han tenido las 2. Lo primero, ella se autodenomina portavoz del matrimonio. Tu padre y yo. El pobre padre callado como todos los padres. Tu padre y yo. ¿Por qué nos has tratado así? Segunda pregunta. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. 2 preguntas. ¿Por qué nos has tratado así? Recriminar al Hijo de Dios creo que es como de las pocas recriminaciones que le hacen a Jesús en todos los santos evangelios. ¿Por qué nos has tratado así? O sea, unos padres que se sienten maltratados por su hijo. Díganme si me estoy inventando el evangelio. ¿No has visto que tu padre y yo te buscábamos angustiados? 2 preguntas. ¿Por qué nos has tratado así? ¿No ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados? 2 preguntas. ¿Qué contesta el Hijo de Dios? Nada. Nada. No da una explicación. ¿Quién eres tú para pedirle explicaciones al Hijo de Dios? ¿Y qué le contesta? Una pregunta. ¿Por qué me buscaban? Segunda pregunta. ¿No sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre? Pues chico, una conversación clarísima. Y con eso se dieron media vuelta, se largaron a Nazaret y 18 años de silencio. Eso para los que nos sentimos incomprendidos. Es que el obispo no me entiende. Chico, para entender. Entonces, espérese que se lo voy a explicar otra vez, que es que me parece que no me he explicado. Me hacía mucha gracia cuando contaba don José, dice que cuando la gente viene, claro, pues la gente viene a hablar con un sacerdote, pues normalmente para no hablarles del tiempo, te están contando cosas muy personales, que son cosas de dentro, y que continuamente la gente te dice en la dirección espiritual, ay padre, es que no sé si me explico, o es que no sé explicarme. Y él decía que siempre se quedaba pensando
que por caridad no lo decía, dice, pues hija mía, si tú no sabes y te explicas, imagínate qué estaré entendiendo yo. Pero, ¿qué me van a entender si no me entiendo ni yo? Si no sé ni lo que me pasa. ¿Cuánta gente no dice nadie? Ay, padre, yo no sé ni lo que me pasa. No sé, pues si tú no sabes, hija mía, lo que te está pasando, imagínate lo que estaré entendiendo yo. Y es así. Entonces, ¿a qué hemos reducido la obediencia? A una descripción muy racional, a una justificación, a un diálogo eterno. Si esto no es de lo que se trata aquí. Es literalmente tener hambre de hacer la voluntad del Padre. Con ansias he deseado comer esta Pascua antes de padecer. Es el acto más radical. Obediencia que va a culminar sobre el madero de la cruz. La obediencia de Jesucristo, sobre todo, ¿cuáles son las características? Es expresión de alegría, de gozo, de paz, de fecundidad de vida, porque refleja el amor que le tiene al Padre. Es esta obediencia la que le hace permanecer en su amor. Permaneced en mi amor como yo permanezco en el amor de mi Padre. Eso es la obediencia. Permanecer en su amor. ¿Por qué? Porque Él sabe que siempre es escuchado. Padre, yo sé que siempre me escuchas. Juan 5:20, 8:16, hay muchas más citas. Pero es verdad que la obediencia de Jesucristo también es una obediencia terriblemente angustiada. Tan es así como que es una obediencia crucificante. Sobre todo en la hora final, cuando acepta la cruz como mandato del Padre. Juan 14:31, que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por eso, el que siempre ha obedecido al Padre no va a vacilar en lo que él llama esta hora de tinieblas, esta hora tenebrosa. Juan 12:27. Cuando especialmente en esa hora no quiere aferrarse a su voluntad, donde quiere sobre todo en ese momento permanecer fiel al Padre. Lucas 22:42, por ejemplo. Pues que es un misterio muy misterioso. ¿Cómo puede Jesucristo reconocer en la locura de la cruz y en el escándalo de la cruz el amor que el Padre le tiene? Como la cruz a la que el Padre mueve al Hijo es revelación del amor infinito del Padre al Hijo. Que ahí está el designio providente de la voluntad del Padre. Que el Padre ama al Hijo enviándole a la cruz. Que el Hijo ama al Padre, suprema expresión de su amor al Padre en el misterio de la cruz. Precisamente aceptando el espanto, la ignominia de la cruz, es donde Jesucristo revela su amor radical al Padre. Y lo dirá él, Juan 14:31, conviene que el mundo conozca, sepa, que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio, el Padre así hago. Quiero que el mundo sepa que yo lo que hago, lo hago por amor al Padre. Y paradójicamente, y en paralelo, como fruto de este amor al Padre, aparece y se revela su amor a nosotros. Es la radical y suprema revelación del amor que Jesucristo nos tiene a ti y a mí. El amor al Padre, el amor a cada uno de todos. La medida del amor más cristiano es la capacidad de sufrir
la cruz, el misterio de la cruz por la persona a la que se ama. Por eso todo este mito que se hace del amor de los padres a los hijos o de un marido a una mujer, imagínense comparar el amor de una madre al amor del padre Kolbe, por ejemplo, en el momento de la entrega. Qué poquitas madres han hecho por el hijo de sus entrañas lo que ese sacerdote hizo por un completo desconocido. Pónganlo en una balanza. Habrá madres que físicamente han dado la vida por sus hijos, pues claro que las hay. Pero no hagamos un mito de lo que no lo es. Hay amores mucho más grandes y mucho más hermosos, y que no brotan de la carne, sino de la pura caridad. Entonces, que contemplando este misterio, nosotros seamos capaces de maravillarnos del amor que Jesucristo nos tiene. Por eso, precisamente en el árbol de la cruz, es donde más se identifican el amor y la obediencia. Pudo evitar morir en la cruz, y sin embargo, porque nadie me quita la vida, el Hijo del Hombre la entrega libremente. La aceptó sin resistencia, se dejó despojar, hasta despojarse, pues fue despojado de la vida, y obedeció por puro amor. Miren, hermanos, una pregunta con la que les dejo, y algunas de ustedes, como todos los demás, nos vamos haciendo mayores. Lean cualquiera de los 4 evangelios, van pasando las páginas de los evangelios y van a llegar a un punto donde hay un subtítulo muy grande, donde dice, más o menos con estas palabras, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo recuerdan más por la Biblia y no es fácil no verlo, no es fácil saltártelo, está muy ahí en negrita, en bien grande. Si ustedes leen los evangelios hasta ese punto, casi todos los verbos están conjugados en voz activa. Jesús fue, Jesús hizo, se sentó, curó, tocó, habló, caminó. Verbos conjugados en voz activa. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y automáticamente todos los verbos, casi todos los verbos, pasan a voz pasiva. Fue despojado, fue coronado, fue traído, fue llevado. No se clavó los clavos él. Fue crucificado. Fue flagelado. No se iba dando los golpes como nos los podemos dar nosotros con una disciplina. No. Entonces, ¿qué fue lo que redimió al mundo, hermanas? ¿Lo que hizo o lo que le hicieron? ¿Qué te constituye a ti en verdad, en verdadera oblata? ¿Todo lo que has hecho o todo lo que te han hecho? Pues yo no creo que es mala reflexión precisamente en un monasterio de oblatas. Porque cuanto más va pasando la vida, menos fuerzas tenemos para hacer y más fácil es que nos hagan. Que es donde menos somos nosotros protagonistas de nuestra propia existencia y más somos hechos por los demás. Que más nos traen, que más nos llevan, que más nos mangonean, que más, pues eso, donde no tenemos ni protagonismo, ni iniciativa, ni ideas, ni nada. Así es la pasión del Señor Jesús, lo que hicieron con Él, donde Él aparentemente, que para nada fue así, había perdido por completo el control de su vida. Y precisamente es cuanto más lo tenía. ¿Sabes que tengo poder para salvarte y tengo poder? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Es la majestad de Jesucristo, que es capaz de ver en cada uno de esos actos más infames. Fíjense que el mundo ha sido redimido con mucho pecado.
O sea, no creo que te van a canonizar por ponerle una corona de espinas a Jesucristo en la cabeza. ¿No? Y tampoco creo que les van a dar una medalla a los que le daban los latigazos. Y tampoco les iban a dedicar una calle a los que le clavaron los clavos. O sea, que en la pasión de Cristo se pronunciaron muchas blasfemias. O sea, hubo mucho pecado en la pasión. Y toda esa malicia de la humanidad es lo que estaba trayendo la redención del mundo. Es que es una injusticia. ¡Wow! ¿Qué evangelio habrá leído esa criatura a lo largo de su vida? Y es que y nuestra vida está hecha de eso. Cuando Santa Teresa, por ejemplo, habla de los grados de humildad, que como sabes son los grados de oración, ella dice que no son pocos los que llegan a la tercera morada. Hay mucha gente que llega a la tercera morada. Y en cambio son muy pocos los que pasan a la cuarta morada. Ya saben que las 3 primeras moradas ocupan la vía purgativa y a partir de la cuarta y quinta morada pues se entra en la vía iluminativa. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera? Ella dice que la clave de la santidad está en el paso de la tercera a la cuarta morada. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es tan importante? Pues muy sencillo. Que te gozas en las humillaciones o no que te gozas en ellas, es que no te enteras que te están humillando. Ahí está toda la clave. Es en la humillación del Verbo donde está la salvación del mundo. Pues que hay muchas personas en la Iglesia, hermanas, que llevan vidas muy humilladas. Yo tengo amigos obispos, por ejemplo. Lo bueno de ser viejo es que tienes muchos amigos obispos. Pues algunos de ellos son, de verdad, en la Iglesia Católica son superestrellas, humanamente hablando, y otros son superestrellas humilladas por el Papa, por ejemplo, por este Papa. Es así, es un misterio. Hace no mucho estaba con un arzobispo español, muy amigo mío, que me dice esta frase: a mí el Papa no me quiere nada. Bueno, no hay que decir esas palabras. Y yo soy como soy, me permito pontificarle a todos mis amigos obispos, porque para eso somos amigos. Yo os digo una cosa: con este Papa ni uno de vosotros hubiera llegado a obispo. No me mire con esos ojos, hermanita, que se le van a salir las órbitas. Es así, es en la Iglesia. Y así es como se santifica la Iglesia. Y probablemente nuestro querido Santo Padre estará cumpliendo con el plan de Dios para la redención del mundo. ¿Y qué? Llega un faraón que no conocía a José y colorín colorado. Pero eso no se creen que no va a pasar en la congregación de ustedes, que son todos unas santas y todas son no sé cuántos, pero bueno, tendrán a las que tengan sus amiguitas, ¿no? De las que son de mi círculo íntimo y de las que no son de círculo de nada ni cuadrado. Pues es así, que la Iglesia es así. Y así es como viene a la redención del mundo. En la humillación del Verbo. Pues ya está. Pues ofrécelo. Eras una superestrella, salías en todos los programas, te llamaban a no sé cuántas cosas, eras de 15 comisiones en Roma y pasabas más tiempo en Roma que en la diócesis, y ahora de repente, vamos, es que no se te acuerda de ti, y no te cuento ya, pues que habrá en la Iglesia Católica unos más de 1000 obispos jubilados. ¿Sabes lo humillante que debe ser? Que ayer eras el cardenal Patatín primado de no sé qué, y hoy no te conoce, no te saluda ni la cocinera. Porque es así, O sea, llegan los 75, cumples no sé qué, y vamos, milagros que te besan el anillo. Te dejan como pieza de museo y ya nadie se acuerda de ti. Porque nadie apuesta al caballo perdedor. Por eso en las misiones está muy bien. Entonces, miren, ¿saben? Porque podemos especular en el vacío todo lo que queramos. Pero las vidas, nuestras vidas son vidas reales. Y no pueden ser otra cosa. La oblación, la de ustedes. A todos nos encanta lo de sacerdos.
pero anda que lo de hostia, ¿y qué sacerdote eres si no eres hostia? Pero hasta que hostia no te haces tú a ti misma, sacerdote todavía te da un protagonismo de lo que tú haces, pero la parte de hostia es la que te hacen a ti. Cristo no rompió su cuerpo en la cruz, se lo rompieron, que no se clavó la lanza él solito ni los clavos. ¿El mundo se redimió por lo que le hicieron o por lo que hizo? Yo estoy contribuyendo a la salvación del mundo, a la santificación de los sacerdotes, por todo lo que he hecho en la congregación o por todo lo que me han hecho. Hombre, pues será a lo mejor de las dos cosas. Pero en lo primero todavía puede haber mucha soberbia. Y en lo otro, lamentablemente, a veces hay mucha resistencia. Yo no sé, no he vivido tan de cerca con ustedes y la clausura pues no te permite conocer tantas cosas como conozco de otras congregaciones, sobre todo, hermanas, es que yo conozco monjas que son religiosas que han sido superestrellas, que te pueden decir, es que yo fui la primera que fundó las Misioneras de la Caridad en África. Y que te cuentan unas historias, hermanas, que esto no salen ni en las películas de superhéroes, lo que han vivido. Pero te las encuentras en una casita, como se llama Shishu Bhavan, que está en Calcuta, donde tienes a todas esas viejas glorias sentadas ahí babeando en una silla de ruedas. Y cuando yo, pues que las he conocido en su esplendor, cuando eran, pues eso, mano derecha, mano izquierda y pie derecho de la Madre Teresa, y ahora te las ves ahí. Dice, now that my life is good for nothing, ahora que mi vida no sirve para nada. Y me quedé pensando, hijita, cuando no servía para nada era cuando te creías que eras la superestrella. Que a lo mejor cuando estás redimiendo al mundo es en esa sillita de ruedas, calladita, olvidada, marginada, etcétera, etcétera. A mí por eso me gusta mucho la vida de Santa Juana Jugán. Ya saben que murió ahí en una enfermería a 30 años, y las novicias que la atendían no sabían ni que era la madre fundadora, y nunca dijo nada. Claro, a ella le pusieron el san por delante, y el cura que le quitó la congregación y se erigió él en fundador, pues no tengo noticia últimamente de que haya sido canonizado. Entonces, ¿cómo se está redimiendo al mundo si no es en este amor humillado, este amor crucificado? Entonces, es muy posible que no nos demos cuenta de la gravedad de todo esto, o que lo hemos escuchado, pero es que podemos salir de aquí 5 minutos después y no nos damos cuenta de lo que esto significa. Tenemos crucifijos por todos sitios. Hombre, yo no los digo que los lleven ustedes de pendiente, pero que son adornos, más o menos píos. Pero que estamos viendo crucifijos continuamente. No te cuento ya la reverencia con que besamos el misterio de la cruz el Viernes Santo, que nos acercamos, que parece que la hermana le va a dar un desmayo de amor, y 5 minutos después te dice la superiora no sé qué, y te ha dado una depresión y taquicardia. ¿Pero a qué tanto beso ni tanta historia? Porque besar un pedazo de marfil o de bronce o de hierro o de plástico y no besar la cruz de cada día, pues es como bastante incomprensible. Hay un signo sacramental, una especie sacramental, evidentemente estrechando un poco el concepto de sacramento, que es el superior, la persona que ha sido constituida en autoridad en nombre de Jesucristo. Todo depende de la fe con la que yo me acerque a esta persona. Si yo oro por esta persona, superior o superiora, la superiora de una comunidad, mi obispo, quien sea, si yo hago sacrificios por él o por ella para que esté abierto a la luz, para que no ponga resistencia, si trato de alcanzar gracias para quien nos pastorea. Cuando mi amigo Gonzalo Mazarrasa era pequeñito y rezaba el rosario con su abuela y sus primos, una vez tuvo el atrevimiento de preguntar que por qué se rezaba por las intenciones del Papa. Se lo preguntó a un primo suyo que era un poco mayor
Y el primo le contestó: para que el Papa tenga buenas intenciones. Bueno, pues rezamos para que los superiores tengan buenas intenciones. Pues toda nuestra colaboración, sino, bueno, pues que ella es la superiora, que ella diga, no sé qué, bueno, yo con hacer lo que me diga. No. Eso está muy bien en un cuartel, pero eso no es obediencia sobrenatural. Es una tarea muy activa por parte del sujeto. Todos tenemos cierta autoridad y todos estamos en obediencia. Entonces, ver cómo somos capaces de armonizar nuestro espíritu de obediencia con el ejercicio de la autoridad. Ver en esa persona un signo sensible de la persona de Jesucristo. Es, llamémoslo así, un cuasi sacramento. Además de las virtudes teologales, hermanas, el fundamento de la obediencia es, sin la menor duda, la humildad. ¿Por qué? Porque el humilde procura la obediencia, la busca, la ama, quiere configurarse así a Cristo, que tomó la forma de siervo. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomó la condición de esclavo. Siempre nos encanta lo de siervo, que es más elegante, pero dice esclavo, Filipenses 2:7. Porque el humilde no se fía de sí mismo, porque se sabe pecador, porque sabe que ha hecho tantas veces su propia voluntad, porque sabe que abandonado a sus propios deseos, los deseos de su corazón se pierden. El humilde es el que se hace como niño, para que el Padre te lleve de la mano y te entre en su reino. ¿Por qué busca el humilde la obediencia? Porque no sabe el camino, porque no sabe a dónde va, porque está perdido. Si yo no sé el camino, si yo no sé, vosotros no sabéis orar como conviene. Es el que no se apoya en su propio juicio, en su propia prudencia. Es el que no está apegado a sus planes. Si en la medida en que yo guardo mi vida, la voy a perder. Santa Catalina de Siena, en uno de sus diálogos, dice que es obediente el que es humilde, y humilde en la medida en que es obediente. Tengo de humildad lo que tengo de obediencia y viceversa. Dice Juan de la Cruz, cómo la obediencia verdadera solo se halla en cristianos adelantados, que ya en la noche pasiva del sentido fueron en buena medida despojados de sí mismos. En el primer libro de la noche dice, aquí se hacen sujetos y obedientes, sujetos en el sentido de sujeción en el camino espiritual, que como se ven tan miserables, no solo oyen lo que les enseñan, más aún desean que cualquiera les encamine y diga lo que deben de hacer. Quítaseles la presunción afectiva que en la prosperidad a veces tenía. Es el que no se fía de sí mismo, que soy un ciego en este camino que lleva a la santidad. En contraste, el soberbio es incapaz de obediencia. Los soberbios odian la obediencia, huyen de ella como la peste, procuran desprestigiarla, la reducen a mínimos, se burlan, se mofan, la hacen inoperante. ¿Por qué? Pues porque el soberbio solo se fía de sí mismo. Es el que no se quiere hacer como niño, ni le importa si está haciendo o no haciendo la voluntad de Dios, sino la suya. Es el que siempre procura
proteger su independencia y su autonomía, porque percibo al otro como un intruso en mi propia realidad. Solamente ven las consecuencias negativas y los malos frutos de la obediencia, la frustración, el infantilismo, la irresponsabilidad, la ineficacia, es todo lo que dice el soberbio sobre la obediencia. Consideran que el desarrollo personal es posible solo en la espontaneidad, en la autonomía, en la independencia, y percibe al superior o al constituido en autoridad en una persona que se está ingiriendo, es una injerencia en mi propio crecimiento personal. Sin embargo, quien mantiene ese tipo de actitud, dice San Juan de la Cruz, son imperfectísimos. Andan, dice él, arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por Dios. O sea que cuanto más soy así, más a gusto está Dios conmigo. Dice que hasta en las buenas obras, esto siempre me ha parecido tremendo, dice él, estos hacen su voluntad. Hasta en las cosas buenas las han hecho, cosas buenas, pero por su propia voluntad. De modo que incluso en ellas antes van creciendo en vicios que en virtudes. Porque como lo que he hecho objetivamente está bien y encima me ha salido bien, lo único que he conseguido es reforzar mi soberbia. Más aún, si la autoridad les manda hacer esas buenas obras que ellos por su cuenta hacen, llegan algunos a tanto mal, en el libro de la Noche Oscura, que por el mismo caso que van ahora por obediencia a tales ejercicios, se les quita la gana y devoción de hacerlas, porque solo su gana y gusto es hacer lo que les mueve. Yo hago una cosa buena porque a mí me apetece. Esa misma cosa me la mandan por obediencia y ya no me apetece. Solo porque me la han mandado. Típico del niño. ¿De qué es señal la obediencia? De muchísimas cosas. Una de ellas es de inmensa fortaleza. Solo gente con una personalidad recia es capaz de obedecer. Por eso el niño, que es muy fragilito, es bastante desobediente. Entonces, solo los fuertes, de carácter, de personalidad, en vida espiritual, son capaces de obedecer. Sin embargo, los débiles, los inmaduros, son incapaces, porque son débiles. Y esto es muy interesante señalarlo. La persona de personalidad adulta obedece sin miedo, no teme verse oprimido por la autoridad, no da mayor importancia a las cosas que suelen ser objeto de mandatos. Después de todo, ¿qué más da? Y además, al poseerse, al tener dominio de sí mismo, puede darse fácilmente a la obediencia por amor, por la paz, por ayudar al bien común. La persona que tiene personalidad adolescente, sin embargo, es inmadura, frágil, variable, huye de la obediencia, teme que la autoridad le oprima, procura afirmar su propio yo, no con la obediencia, sino contra ella. Da importancia grande a las cosas pequeñas, sobre las que suele siempre arbitrar el mandato de la autoridad, y como no se posee plenamente a sí mismo, le da mucha importancia a no sentirse oprimido por la autoridad. Esto se ve en muchísimas congregaciones religiosas de hoy en día. Hemos hablado, sería imposible detenernos con más detalle, de la relación con las virtudes teologales, pero al menos un poquito en esto nos tenemos que detener esta tarde. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu mano providente,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.